una cosita a la que estoy, porque si no me más todo. Bien, pues muy buenos días de nuevo a todos, compañeros. Es un gusto estar aquí. Abro plaza con un tema en realidad que es bastante amplio, ¿no? La historia de La Rioja. Entonces, evidentemente, uno no puede afrontar semejante tema en una conferencia y mucho menos en 10 minutos. Entonces, mi intervención se ciñe a hablar sobre el origen de La Rioja. ¿Cuándo nace La Rioja? ¿Cuándo aparece La Rioja en la historia, ¿no? Y para eso, San Millán de la Cogolla tiene una importancia fundamental, porque La Rioja, pues tal y como hoy la conocemos, es una provincia, una comunidad autónoma nacida en el siglo XIX, pero ya en época medieval, en el siglo XI, aparece en la documentación. Aparece en la documentación y precisamente en la documentación medieval emilianense. El becerro de San Millán, en el cartulario de San Millán, en el cartulario, en el becerro galicano, que es como en realidad se denomina, ahí aparece la primera mención a La Rioja. La primera mención a La Rioja, que es nada más y nada menos que del año 1082. Una Rioja que evidentemente pues nada tiene que ver con la Rioja actual, que llega por oriente hasta Alfaro, hasta las tierras de Calabria, y que en ese momento, en esos inicios de la historia de La Rioja, se ceñía a el río Oja, a la cuenca del río Oja, a esa zona que hoy está en el occidente de la comunidad autónoma y que, bueno, pues está muy cercana a San Millán de la Cogolla, evidentemente, ¿no? Como digo, en ese becerro galicano de San Millán de la Cogolla aparece en 1082 esa primera mención a Ribo de Oga, a Rioja, y hay varios documentos que no vamos ahora a detallar. Entonces es en ese momento cuando se puede decir que comienza la historia de La Rioja, ¿no? Y también en este caso, yo que soy de Santo Domingo de la Calzada, quiero mencionar precisamente a este santo, Santo Domingo de la Calzada, que nacería precisamente a la historia en ese momento, que se afinca en la Rioja Alta y que es a partir de ese momento cuando empieza a asimilarse ese territorio riojano inicial con esa zona precisamente donde está Santo Domingo de la Calzada. Entonces, de ahí la importancia de dos santos, en primer lugar San Millán de la Cogolla y su monasterio, donde aparece la primera mención a La Rioja, como hemos dicho, 1082, y ese Santo Domingo de la Calzada, que es el que afianza ese territorio. Entonces, nada, simplemente como conclusión, no quiero agotar ya desde un principio el tiempo, hay que decir que el conjunto de los dos monasterios de San Millán de la Cogolla y todo su acervo cultural conforman pues, un patrimonio de valor excepcional, ¿no? Para la reconstrucción de la historia de España, especialmente para el estudio de los idiomas castellano y vasco, pero también para configurar la historia de esta región, de La Rioja, toda vez que en su rico archivo, y como he dicho en el becerro galicano, es donde se ha encontrado la primera mención a La Rioja hoy conocida. Por tanto, la importancia de San Millán de la Cogolla trasciende más allá de su relevancia como centro de producción codicológica, ¿no? de códigos medievales, porque contiene los primeros textos de los idiomas señalados, pero, como digo, también es el primer lugar donde existe un poeta de nombre conocido, Gonzalo de Berceo, y finalmente es el lugar donde se documenta por primera vez el topónimo Rioja, dando con ello inicio a la historia rica de esta región. Nada más, no quiero, como digo, ocupar más espacio porque somos bastantes y tiempo habrá para hablar, para charlar en otro momento. Muchas gracias. Bueno, emocionante el escuchar tanta sabiduría y lo que hemos trabajado. Llevamos desde noviembre trabajando. Yo voy a decir que estas manos han cogido el becerro galicano. Pensábamos visitar la biblioteca mañana y ver el becerro auténtico. Como decía José, esto es un apoyo emocional en este momento en que, por lo menos de forma a distancia y por videoconferencia, estamos compartiendo con vosotros este momento importante de la reflexión sobre el inicio del español. Para nosotros es una alegría estar con vosotros, no tenemos realmente otras aportaciones teóricas para deciros, pero sí que estamos con el grupo y que nos importa muchísimo este paso hacia adelante en la reflexión sobre el nacimiento del castellano y el nacimiento de lo que significa una lengua de comunicación tan importante como la que estamos conviviendo.
Bueno, yo me uno a lo que ha dicho Domingo, siempre con ustedes, felicitarles por todas las iniciativas y todas las aportaciones que hace cada uno. Es una riqueza, vamos, extraordinaria y que estamos contentos de que no unáis al grupo, que estemos ahí aprendiendo siempre y con todo cariño y con toda ilusión. Gracias, José. Tenemos una conexión electrónica un poco efímera, por lo cual a veces se nos corta o se acabará, pero haremos todo lo posible. Gracias a todos y ánimo con la sesión. Os esperamos en San Millán, Domingo y Catalina. Yo sí, pero no sé si me oís o no. Perfectamente. Cuéntanos tu investigación previa sobre el proyecto. Muy bien. Yo puedo decir que conocía mucho San Millán de la Cogolla, paredes, interiores, porque he ido muchas veces de excursión con los niños del colegio y porque fuimos afortunados que nos mandaron a hacer una guía didáctica para profesor y para alumno de Suso y de Yuso. Lo hicimos entre 5 profesores. Pero de lo que era la vida de San Millán de la Cogolla, completamente desconocido. Para mí ha sido un placer el descubrir tantísimas cosas como las que hizo este hombre. Yo sabía que tenía que tener vinculación con San Felices de Bilibio, porque en las procesiones de San Felices le pasean la urna y preguntaba a ver el por qué. Pues ya lo hemos sabido. Yo estoy deseando de que el evento que teníamos preparado se pueda realizar porque tengo muchas cosas que contaros. Y puedo decir que fui muy bien atendida por Antonio Gutiérrez de Haro, que escribe mucho sobre San Felices y sobre Bilibium, que es donde San Millán estuvo, y Carmen Garijo, que es una profesora de San Millán, que reside hoy en Madrid, aparte de consultar textos del Padre Olarte y de otros. La verdad que para mí ha sido un gran descubrimiento y estoy muy satisfecha de haber podido realizar esta historia. Esto tiene una pinta de brillar los ojos de emoción, nos estáis emocionando de verdad, porque se ve que habéis disfrutado y que la pena que ahora no podemos con la presencialidad disfrutar de ello, pero nos quedamos en puertas. Este es el documento que se elaboró hace 20 años. En el año 99. Eso es, editado en el 20. Esta es la guía didáctica que nos va a servir de base y que llevábamos para consultar al evento. Bien, ¿se me oye? Bueno, básicamente mi aproximación a este tema es fundamentalmente biológica. Entonces, claro, mi especialidad está fundamentalmente centrada en los tiempos oscuros, o sea, en el periodo en el que va cayendo el poder romano y prácticamente hasta la Alta Edad Media, y básicamente yo me centro en ese estudio. Evidentemente las referencias bibliográficas son muy escasas, por decir casi nulas, y las pocas con las que contamos fundamentalmente se refieren a las cortes o incluso a los grandes acontecimientos, pero no a la población básica que vivía, por ejemplo, en la zona de Cárdenas. Sabemos que Roma es una sociedad eminentemente urbana, aunque tenga sus periodos, gracias al esclavismo, sus periodos de grandes terrenos rurales donde se abastecía el imperio, pero claro, cerca de este desarrollo imperial de Roma, fundamentalmente están las zonas que consideramos zonas de frontera. Esta zona de la Rioja Alta podría considerarse así como una tierra de frontera. La paz romana no la cubría, o al menos no la cubría totalmente, y lo mismo ocurre cuando el poder central romano va decayendo, incluso más tarde cuando llega el poder visigodo e incluso cuando llega el poder del Islam.
O sea, son zonas que podíamos muy fronterizas, donde se van estableciendo grupos poblacionales a lo largo de todo el periodo que prácticamente viven del autoabastecimiento, es decir, prácticamente no tienen relación con las otras zonas. Claro, todo esto asociado a todos los fenómenos vagáudicos, asociado a la entrada de suevos, vándalos, alanos y posteriormente visigodos, hace que toda esta zona sea una zona tremendamente inestable, donde las poblaciones que siguen viviendo de la agricultura, es decir, que no pueden abandonar sus terrenos, buscan una forma nueva de hábitat que podría estar relacionada con las cuevas, de las cuales a lo largo de muchas zonas tenemos un amplio muestrario, Albelda de Iregua, en fin, prácticamente todos los ríos tienen farallones con cuevas artificiales o semiartificiales en las que se refugiaba la población. Esta población que, como digo, ni es romana ni es visigoda, son poblaciones fronterizas que viven fundamentalmente del autoabastecimiento. Claro, todo este desarrollo, partiendo de Roma, de una iglesia que se ha hecho muy poderosa gracias como decía Santiago Castellanos, a que el imperio no es capaz de cobrar sus impuestos. Entonces, con todo esto, todas estas poblaciones viven en el margen de lo que sería el área urbana, aunque luego habrá una ruralización y determinadas poblaciones se irán de las ciudades o se refugiarán detrás de las murallas por este periodo de inestabilidad. Lo cierto es que todas estas poblaciones son eminentemente agrícolas, con unos comercios muy escasos y básicamente con autoabastecimiento. He trabajado mucho en todas las referencias bibliográficas, en los cartularios, etcétera, en todos los documentos de la época, y vemos que básicamente, sobre todo en la Rioja Alta, el elemento fundamental es el vino, evidentemente, y luego recursos cerealísticos que podrían ser trigo, avena, cebada, etcétera. La ganadería es relativamente más escasa que en otras zonas de la actual Rioja, pero también existe, y fundamentalmente la caza y la pesca son coadyuvantes, pero coadyuvantes no significativos. Me ha llamado mucho la atención todo el uso de la sal a lo largo de todo este periodo. Creo que es que no encuentro diferencias biológicas o prácticamente sociales entre el periodo de la caída del Imperio Romano prácticamente hasta la Alta Edad Media. Todos esos pobladores viven como digo, en los márgenes de la civilización, por llamarlo de algún modo, viven en los márgenes de la civilización. Otro tema importante es el desarrollo de la arqueología en estas últimas décadas, que sí puede darnos muchísima información. Sin embargo, habiendo estudiado la arqueología de Suso, concretamente, con la necrópolis que se cavó Alberto del Castillo y luego la que excavamos nosotros con otros arqueólogos en el año 2000 en la entrada de Suso, vemos que hay necrópolis que nos pueden ofrecer muchos datos. Sin embargo, últimamente he llegado a pensar que todo este problema de que estamos estudiando exclusivamente las necrópolis de Suso, cosa que ya no es real, lo he ampliado a otras necrópolis de iglesias y ermitas de la zona de la Rioja Alta, nos daría un sesgo de población que podría no corresponderse exactamente con la población que vivía en las agrupaciones poblacionales. Es decir, no podemos asegurar que esa población de Suso es la población que vivía en el Valle del Cárdenas, sino que es una población que puede ser compuesta por pobladores del Valle de Cárdenas y por gentes venidas de fuera a la luz de la santidad y a la luz del monasterio. Evidentemente, esto es un tema que hay que contrastar con las necrópolis de otras zonas próximas, como Santo Domingo de la Calzada, como Tirgo, etcétera, como otras muchas necrópolis que encontramos en iglesias y ermitas al lado. Respecto a la población esta de Suso, la población que teóricamente son monjes y monjesas, o monjes y religiosas, lo que tenemos es que hay una población eminentemente mediterránea grácil, es decir, una población del sustrato básico español, pero con una potencia tremenda de una impronta nórdica. Es
Es decir, en Suso vivía muchísima gente de aquí y muchísima gente que en principio tenemos que considerar que entran con los pobladores nórdicos, fundamentalmente los visigodos. Entonces, no os quiero aburrir con todas las medidas, pero vamos, poblaciones ultradoricocráneas, etcétera, básicamente son, en mi tesis doctoral de historia digo lo mismo, hay una impronta genotípica y fenotípica muy importante de esas poblaciones nórdicas que vienen de Centro Europa y que entran de Centro Europa o que vienen de la zona de Danubio, etcétera, y que son básicamente las poblaciones godas, pero que van a definir probablemente el actual modelo fenotípico riojano y muy especialmente todo el fenotipo que se extiende desde que entran los visigodos en España hasta que en la Alta Edad Media se configuran ya, como ha dicho Morras, el Reino de España, vamos, dicho de otro modo. No os quiero aburrir con mucho más, pero es muy largo todo este proceso. Bien, bien. El enfoque que quiero darle, primero es a ver, como quiero sintetizarlo. El enfoque sería, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Claudia, soy profesora, me he especializado en técnicas de aprendizaje y este trabajo lo he enfocado con una pregunta: ¿cómo darle este material y esta riqueza, acercársela a un alumnado y trabajar con la metodología STEAM? Tengo que agradecer también un poco mi colega y compañera, que es Janet, que nos hemos reunido y le hemos dado, digamos, una visión que pudiera atravesar y que no sea a lo mejor un material muy, muy denso y pesado. Para trabajar con esta metodología, lo primero que me pregunté es cómo dárselo a los alumnos, a través de preguntas. Entonces va a ser la pregunta, va a ser la generadora de respuestas y de inquietudes. Pero no una pregunta, pero no la pregunta, simplemente la pregunta, sino tiene que ser una pregunta donde se acerque a la empatía, ¿no? Donde el alumno busque también ubicarse en ese contexto histórico, con esas necesidades, en ese mundo caótico. Y las preguntas que van en abanico y van relacionando y gestionando otras, planteé desde mi punto de vista que el alumnado puede hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué acontecimientos marcaron el siglo XV? ¿No? Y en esos acontecimientos van a ser, que muy bien lo ha comentado y excelente, y gracias por la riqueza, Julio, las invasiones, que van a producir las invasiones, un caos, se rompe el sistema anterior, el sistema romano, y el caos y se diseminan las poblaciones, que no pueden volver otra vez a construir la misma estructura. Otra de las preguntas es cómo sigue la población después de esa desestructuración e invasión. Y otra de las preguntas es, bueno, La Rioja en esa situación, o lo que se llamaría más adelante en la región de La Rioja, ¿no? ¿Cómo acepta, o los poblados, cómo se van manifestando? Otra de las preguntas puede ser, ¿cuál es la nueva cosmovisión de ese hombre tardorromano, ¿no? Que se le ha caído sus estructuras? Hacia cuál va a ser su, diríamos, su visión trascendente. ¿Qué es lo que lo va a alimentar? La idea es que aparezca el tema de los monasterios. Y otra de la última es, bueno, ¿cómo van a surgir esos monasterios? Bueno, la primera ya lo habíamos comentado, con las invasiones. ¿Cómo sigue la población? Y se van gestionando y realizando preguntas, y la población, algunos enclaves romanos van a existir, y otro resto de la población va a acercarse hacia refugios. Por eso insisto, la empatía dentro de esa historia, ¿no? Como el alumno se sitúa, hace una pregunta, pero bien es una pregunta intuitiva, una pregunta que te sitúa en el momento. ¿Dónde va a ir la población? O va a ir al monte, se sigue investigando, o va a construir refugios en cuevas, va a labrar esos refugios,
y va a vivir ahí. Ahí tenemos otro elemento que lo vamos a ir acercando con San Millán y el tema de las cuevas, ¿no? Es como que se va tejiendo. Otro elemento, esa nueva visión de este hombre tardorromano en ese caos. ¿Hacia qué es lo que va a valorar las reliquias? Entonces, se siguen haciendo preguntas y vamos a cómo construye ese imaginario religioso, qué es lo que influye. Bueno, en el texto, quiero hacer un resumen, en el PowerPoint de Classroom, bueno, lo redacté más profundo, pero aquí nos vamos a esta visión religiosa de dónde surge en ese siglo V, en ese siglo V, VI. ¿Cómo surgen los monasterios? Entonces, el monasterio, que el alumnado entienda que no surge de la nada, ¿no? Sino que hay corrientes filosóficas, maneras de pensar, una gran presencia religiosa que nos lleva a investigar el Oriente. Y vemos en Egipto en el siglo III, en Tebaida, comienzan los primeros, diríamos, monjes o ermitaños que se retiran para vivir la religión, vivir el evangelio en la soledad, que comienza a tener adeptos, ¿no? Y ahí podemos destacar a San Antonio de Abad. Esa corriente vuelve, se acerca a Occidente y nos encontramos con San Millán, que también tiene una misma, digamos, manera de proceder de Egipto, diríamos, de Tebaida. Todo esto nos va a llevar a profundizar en Suso, en San Millán, la vida de San Millán y los primeros asentamientos monacales. Y llegamos al siglo X, más o menos. Del siglo X al siglo XIII se va esos monasterios o las personas que se van a ir acercando, tratando de vivir esa vida monacal, se va a construir a través de una serie que muy sintéticamente no lo puedo explicar ahora, pero volvemos otra vez, como en la primera etapa, a tejer una serie de preguntas que nos van a llevar cómo se dividían los territorios, si la presencia del monasterio era codiciado territorialmente, entre quiénes, entre los reyes navarros, entre Castilla, qué conflictos se producen y cómo el monasterio va a ir creciendo y viviendo dentro de esa estructura feudal hasta llegar a ser un señorío. Y gracias por los aportes de Julio, que es interesante cómo el monasterio va consiguiendo territorios, se van labrando los territorios, hay documentos donde compran hierro no para hacer las rejas, sino para trabajar la tierra, se van a roturar tierras y van a ir ganando territorio, y no me quiero olvidar, ya voy terminando, aceptan la orden benedictina, y esas órdenes, hay una serie de documentos donde van ganando un territorio, hasta el punto que llegan a hacer un comercio con la sal, el hierro, la agricultura, y llega a formar un señorío. ¿Qué quiero decir con señorío? Que ya lo voy terminando. No era el monasterio solamente propietario de la tierra y el trabajo de la tierra, sino que era señor de las almas de las personas que trabajaban, ¿no? Que trabajaban en el feudo. Se pagaban impuestos, bueno, y llega a un cierto poder en el siglo XIII. Y bueno, quiero terminar ahora porque si no, no le voy a dejar espacio. Quiero, bueno, destacar primeramente que a través de la pregunta y tejiendo las preguntas
se puede llegar a ir profundizando y elaborando otras preguntas y seguir profundizando. Así que bueno, muchas gracias y... ¿Ha aparecido sola? Gracias. Muy bien. Perfecto. Vamos a cogernos un poquito a los tiempos porque luego habrá una segunda vuelta que podremos ampliar. Ya tenemos los monasterios. ¿Cómo se vive en los monasterios de San Millán de la Cogolla y cómo se vivía, Janet? Pongo la voz. ¿Se me oye? Perfectamente. Vale, pues nada, gracias Claudia por introducirlo. Es un poco, yo voy a intentar unirlo, lo que ha comentado Claudia, esa introducción, a un aspecto un poquito más práctico de los monasterios, ¿no? El monasterio como algo que estaba integrado o que se va integrando poco a poco en la comunidad. Es un imaginario o desde el imaginario de la luz. ¿Vale? Es una pena que no podamos estar en el monasterio y que no pueda mostraros las fotos, pero desde aquí os invito a volver a ver las presentaciones que están en Google Classroom, porque a lo mejor después de estas explicaciones se ven las fotografías de otro lugar. La vida cotidiana en los monasterios tiene mucho que ver con la luz, o en este aspecto es el que me voy a centrar. La ociosidad es enemiga del alma y de alguna manera los trabajos manuales enriquecen nuestra vida espiritual. Y estas eran las reglas del principio de la vida de los monasterios. Esa labor manual concentra todo el rol central monástica. ¿Vale? El juego de la luz en los monasterios es muy interesante porque al principio es muy oscuro, es muy tenue, simplemente para recordar que nosotros tenemos, las personas que habitaban en los monasterios, vivir en torno a una espiritualidad, a un refugio interior y a una meditación. Esa luz en los monasterios se centraba únicamente o se derivaba a lugares específicos donde lo que quería era resaltar el verbo, iluminar estructuras de la arquitectura muy enfocadas a un mensaje. ¿Vale? Y por ello también tienen esa función pedagógica los monasterios. Para no extenderme, todo esto va, digamos, derivándose en otra etapa en la que la luz empieza a cobrar un sentido mucho más interesante, o no, depende de cada uno. A mí me resulta muy interesante porque cobra mucho valor, donde la luz empieza a convertirse en una herramienta pedagógica muy interesante en los monasterios para iluminar determinadas obras, estructuras, parábolas, frases del Evangelio, en fin, se empieza a convertir un fenómeno o un milagro de la luz en torno a una pedagogía. Pero a la misma vez también eran señales, esto estoy resumiendo, pero en el PowerPoint he editado pequeños vídeos donde se ve ese juego de luz en diferentes monasterios. Este juego de luz que entra desde un lugar del monasterio enfoca con un pequeño rayo hacia determinados lugares de ese monasterio, enfocando a un determinado mensaje, digamos. Que esto ocurre también en San Millán. Es una pena no haber estado aquí porque justamente en primavera ahora se puede ver este fenómeno. Bien, es una forma de unir la ciencia con la tecnología, con el mapeo, con la geografía, ¿vale? Y es muy interesante ver estos efectos de luz también en otros monasterios. En el PowerPoint también pongo el monasterio de Montes Claros en Cantabria, porque tiene una cosa que muy poquita gente conoce, que es una luz que entra por un pequeño escondrijo, donde lo único que tiene es una lupa y lo que hace es magnificar la luz que sale del propio altar. Y desde fuera puedes ver y oír
la misa en una magnitud de realidad virtual, aunque no era, digamos, ese el propósito en aquella época, pero se magnifica la imagen. También hay efectos de luz nocturna que a mí me parecen muy interesantes, que son efectos astronómicos donde se puede reflejar las constelaciones. De esta manera, yo creo que intentan, igual que en San Millán de la Cogolla, en los equinoccios, dar valor a la luz como un reloj solar, como esa capacidad que tienen de estar integrados en una comunidad para estructurar no solo la vida interior de los habitantes de los monasterios, sino la vida exterior. Avisar de que había época de recogida o época de siembra, avisar de que estamos en momentos de reflexión, en momentos de interioridad, dependiendo de la estación del año. Y no solamente está la luz solar, pero también ese diálogo con la luz nocturna. En fin, todo esto me parece que tiene un aspecto muy potente. Lo que pasa es que obvio ya se convierte en monasterio. Encontramos a los monjes. ¿Cuándo llegaron los monjes? Pues ahí tenemos esa franja en la que tampoco se sabe muy bien cómo fecharlo, son campo de la especulación, pero lo que sí sabemos es que en el 930 está fechado, en el 933, el texto más antiguo que se copió y que se copió allí. Tendríamos que hacernos, para que nos hagamos un poco a la idea, para que en un monasterio se pueda hacer un códice, hace falta una infraestructura que no se puede improvisar. ¿Qué monjes son los que llegaron? ¿Qué monjes son los que se establecieron allí? Pues probablemente eran monjes que venían de zonas que habían sido ocupadas y que habían ido subiendo un poco como lo que pasó en Liébana, con el famoso Beato de Liébana, Beato como persona, era oriundo de allí, era mozárabe. Bueno, pues aquí nos encontramos con una situación en la que en 933 tenemos ya un escritorium que está funcionando a pleno rendimiento y que hace obras de mérito. Para poder hacer estas obras hace falta primero tener la obra anterior que copiar. Luego, tener la infraestructura necesaria para generar el pergamino, las tintas y todo ese proceso que es tan importante. Ahí tenemos. Luego, como dicen, no hay monasterio que de mérito si no lo ha incendiado Almanzor en la época. Bueno, cualquiera sabe si realmente lo incendió o no lo incendió. Lo que sí es cierto es que, lamentablemente, probablemente hubiesen muchas más obras. Cuando veo lo que en Baviera, unos códices de Baviera fantásticos ahí, del siglo VIII, del siglo IX, con esa riqueza, y pienso que aquí también probablemente los hubo, pero que se han perdido. Pero bueno, vamos a centrarnos en San Millán. Y en San Millán, dentro de toda la producción que hay en San Millán, el Bezarro Galicano, que tuvimos la suerte de tener en la mano, los beatos de San Millán, que hubo varios, porque, como ya habéis comentado antes, como San Millán era una zona de frontera, también el escritorium se benefició de esto. En el escritorium de San Millán tiene un estilo propio. Y este estilo propio se ha creado porque era lo que las aportaciones de ese entorno mozárabe de los monjes que subían, los peregrinos que venían y que algunos de ellos, cuando pasaban por pues se desviaban del camino, iban allí, algunos llevaban códices para copiar, otros encargaban obras que podían recoger a la vuelta. No olvidemos que es que el camino podía superar años y daba tiempo a copiar el códice. La influencia que venía de Castilla con ya sabemos que las bodas de los reyes de Castilla con princesas francesas pues generaron ahí también un mestizaje cultural importante y una serie de aportaciones. De todas formas, yo me voy a centrar, como estamos en torno a la lengua, me voy a centrar básicamente en dos códices, el códice 60 y el códice 46. El códice 60 es un códice modestito, es un librito que lo tengo aquí en la mano, tengo la suerte de tener un facsímil. No es un facsímil maravilloso, pero es un facsímil. Aquí tengo yo el códice 60 y en concreto lo tengo abierto por la página 72 y se ve la glosa 89, como comentamos.
Pues bien, en este códice, que ya os digo que es modestito, es una compilación de sermones y que servían para ayudar a los monjes y a los monjes para sus predicaciones, pues o bien un monje que estaba aprendiendo latín, o bien que quería que sirviese pues, de ayuda a los siguientes, iba haciendo una serie de anotaciones. Estas anotaciones es lo que se llama glosa. Una glosa es una explicación, las hay de varios tipos. Unas es pues, completar el texto en el mismo latín para que fuera más sencillo. Otra era poner la traducción de la palabra, pero llega a un punto en el que, digamos, el glosador que se crece. Y no solamente pone la traducción del final, la traducción del final de un sermón que tiene una oración, sino que además introduce otras palabras, introduce en ese romance, en esa nueva lengua, la lengua que hablaba el pueblo, introduce una oración. Puede ser pues algo, una petición de ayuda para que su labor fuese bien, o una oración que él se conocía. Y eso es la famosa glosa 89, que está en la página 72, en la que encontramos estas primeras palabras en ese romance altorriojano. Era lo que se hablaba en aquella zona. El monje glosador escribió pues, lo que él conocía, lo que hablaba la gente con la que se relacionaba. Si un lugar extraño hubiera estado en otro sitio, pues probablemente hubiera escrito de otra manera, ¿no? Habría escrito otras palabras. Pero aquí esto es lo que tenemos y estas son las primeras palabras, ya no solamente palabras sueltas, porque cuidado, los cartularios de Valpuesta también hay palabras y en el códice 46 que tengo ahora por aquí, que ahora os enseño, también hay palabras sueltas. Pero es que aquí hay sintaxis. Y la sintaxis, no olvidemos, es la expresión del pensamiento. Si una lengua, como por ejemplo es la nuestra, da tanta importancia al orden sujeto, predicado, complementos, pues lo más importante puede ser, esto viene como de muy antiguo, viene a ser primero el sujeto, porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y primero se pone a Dios y luego se pone el resto, las obras, por ejemplo. Si el latín ponía al final el verbo, es porque era un pueblo de acción y querían que lo último que quedase en la memoria de quien lo leía fuese la acción, era el verbo, por ejemplo. Y aquí lo que tenemos es sintaxis, tenemos expresión del pueblo, y por eso yo creo que tiene tanto valor. Y luego tenemos también, permitidme que os lo enseñe, porque ya que nos hemos gastado los dineros en comprarlo, pues os lo quiero enseñar, que yo estoy muy orgullosa de mis facsímiles. Tenemos también el facsímil del códice 46, aquí lo tenemos, que viene a ser un diccionario enciclopédico. Aquí lo que tenemos es la palabra del término en latín y luego otra explicación, pero también en latín, con unas maravillosas letras capitulares, iniciales capitulares, en las que, como os comentaba, en ese entorno de mestizaje que ya habéis mencionado antes, pues tenemos en la decoración elementos insulares la letra es visigótica, pero luego en la decoración tenemos esos elementos insulares de Irlanda que forman pues con los elementos antropomórficos y geomórficos, pero también tenemos influencia de ese románico incipiente que ya teníamos, que ya iba surgiendo. Aquí veis que os enseñé la B. Venga. En esta B tenemos un elemento zoomórfico, no sé si lo veis por aquí, pero después el entrelazado ya está anunciando el románico. Bueno, todo cosas muy interesantes y que habremos podido compartir y que ojalá podamos compartir en su momento. Bueno, vaya nivel y vaya inspiración que tenéis en esta mañana. Se ve que el estar recluidos ha ayudado. Vaya trabajazo que estáis presentando. Tocaría hablar ahora de los soportes, de las tintas. Ya tenemos a los monjes organizándose y de repente empiezan a escribir. ¿Sobre qué se escribe? Primero, ¿cómo toma notas un monje? Tengo que anotar algo. Ahora cogemos nuestro dispositivo móvil. Antes cogíamos lápiz y papel, bolígrafo y papel, pero el monje llevaba colgada una tablilla de cera
sobre la que hacía anotaciones, recuerdos, cuentas, operaciones, por ejemplo. Las operaciones mercantiles desde muy antiguos se hacían sobre tablillas de cera. Pero ahí no se puede escribir un códice, no se puede iluminar. ¿Qué otros soportes se estaban utilizando? Pues el que tengo aquí. Aquí tenemos un cantoral y esto es piel. Piel que se llama pergamino. Se ha limpiado bien, se ha lijado con piedra pómez, se ha suavizado y entonces el monje, con mucha disciplina y mucha calma, con su cálamo, cuando vayamos a San Millán nos construiremos nuestro cálamo, empezaba a escribir cansinamente. Fijaos, Carlitos, permíteme. ¡Ay, mis fríos pies! ¡Ay, mi dolorida espalda! ¡Ay, mis cansados ojos! 3 dedos sostienen la pluma, pero es todo el cuerpo el que trabaja. Esta frase y otras referentes al cansancio que producía horas y horas y horas con delicadeza trabajando en los pergaminos demuestran la organización que se hizo en los monasterios. Uno era el iluminador, otro el copista, otro preparaba las vitelas, otro preparaba las tintas. Estaba una distribución perfecta para que la producción y la copia de libros, la generación de documentos, fuese, como ha llegado hasta nuestros días, muy limitada, como acaba de decir Cristina hace unos minutos. Tener un documento original, este lo compramos en la Plaza Mayor, es una maravilla porque Ave Regina empieza. Y tener un documento original que lo puedes oler, lo puedes tocar, esta emoción es la que queremos transmitir cuando estemos presencialmente en San Millán y disfrutar también de hacer nuestros soportes de trabajo, los pergaminos, nuestros instrumentos, como es la pluma de ave y el cálamo, que son los dos que se utilizaban, y curiosamente donde estoy más enredado ahora mismo es en las tintas. Las tintas con diferentes nogalina, diferentes orígenes, óxido de cobre, que lleva ahí puesto en vinagre como 15 días y va consiguiendo ya el color, sulfato de cobre y sobre todo soportes minerales, del que el que más difícil me ha sido conseguir ha sido el cinabrio. El cinabrio da ese rojo brillante cuando se hace polvo, porque el cinabrio, origen del mercurio, es venenoso, entonces no es que se encuentre con facilidad. Aquí tengo los valiosos instrumentos con los que tendremos que trabajar y nuestros monjes trabajaban, los machacaban, buscaban un aglutinante que solía ser goma arábiga, esta resina que se diluye en agua. Qué emocionante va a ser hacer esta tinta nuestra y escribir nuestra letra inicial tal cual nos ha enseñado Cristina con esas letras capitulares. Y muy curiosamente, aparte de la nuez todos sabemos que mancha de negro al tocarla, y los monjes lo sabían muy bien y sabían que con las nueces, esa cáscara, podían hacer la nogalina y el negro más intenso. Pero yo tengo por aquí unos cuantos orígenes de una de las tintas ferrogálicas, se llama, en la que se utiliza la galla de roble. Estos son agallas de árboles, un insecto se coloca, pone un huevo en la hoja se defiende haciendo este caparazón, el insecto abandona por este agujerito y aquí dentro, ¿qué es lo que nos encontramos? Tenía una abierta para que lo viésemos, pero ahora la he perdido. Con los preparativos nos encontramos una pulpa que se trata adecuadamente, se diluye en agua, la mezclaremos
con sulfato de cobre para que ennegrezca y con la resina, y de esto la tinta fluirá adecuadamente por el pergamino. Toda la técnica, esta técnica que tanto tendremos que practicar y tan bonito va a ser hacer nuestra propia letra tal cual el monje medieval se cansaba y lo hacía en los códices. Bueno, es una introducción, como hemos hecho todos, a qué tipo de trabajo hemos investigado, qué podemos presentar, qué podremos aportar y darle luego el enfoque obligatoriamente didáctico. Empiezo, que quería decir que llevaré mis instrumentos de tortura para probar esas tintas que tenéis, y ahora estos días de soledad en casa pues volveré a hacer caligrafía, que la verdad es que me relaja. Bien, cuando José me presenta un proyecto, un reto, yo para mí son más bien retos, siempre lo planteo desde el punto de vista qué puedo hacer el lunes en mi clase de cuarto o tercero de primaria, o qué he hecho ya que pueda reciclar. Yo no hago un estudio académico como los presentes, me centro más en adaptar este reto pues incluso a las normativas vigentes que hay, al currículum que se nos marca desde las distintas consejerías, lo que son los contenidos y objetivos. Entonces yo os quiero presentar un proyecto que es transversal, que engloba tanto las asignaturas de naturales, sociales e informática, porque en la Comunidad de Madrid informática para primaria se ha abierto como asignatura de libre configuración a la elección del centro. Yo me baso en algo muy típico en cuarto de primaria, que son los árboles, las plantas. Entonces he hecho un pequeño estudio de investigación sobre las plantas típicas, los árboles típicos de la Sierra de la Demanda, que es donde se encuentra San Millán, que sería el roble, el haya, el pino y el serval, y enlazarlo con los oficios tradicionales que se podía dar en la época de la Edad Media. Por ejemplo, estudiamos el roble, las características físicas del roble y sus utilidades. Por ejemplo, el roble, al ser una madera muy impermeable, se utiliza sobre todo en tonelería. Tengo que decir que es verdad que se ha impuesto mucho el roble americano y francés, simplemente porque estos robles son mucho más rectos que los españoles, entonces a la hora de sacar los listones para los toneles, pues es mucho más fácil que el roble español, que tiene muchas más curvas. Es difícil sacar listones rectos para los toneles e iguales. Y también trabajamos árboles típicos de la zona, característicos, emblemáticos. Por ejemplo, el roble tiene el roble de las 11, que está en Peñatovía, que resulta que es un roble que se ilumina completamente a las 11 de la mañana y ha sido utilizado como un reloj natural durante siglos. También tenemos el haya, que a diferencia del roble es una madera mucho más permeable, entonces su uso de exteriores es muy limitado y se utiliza en interior. De hecho, hay registros de los monasterios de su uso para chimeneas. Pues tendríamos también el pino, que del pino sobre todo lo que más curioso o más relacionado con oficios tradicionales sería la PET, la resina, que se utiliza para aislante dentro de las botas de vino. Y por último, el serval, que se utiliza mucho en botánica, en farmacia antigua, relacionado con los monasterios. Todo este trabajo de investigación que harían los alumnos se transformaría en la tablet, que ahora no sé dónde la tengo, la tenía por aquí. Sí, la tengo delante, perdón. Yo que quiero que mis alumnos creen un kiosco interactivo utilizando el lenguaje de programación Scratch. Perdón un segundo, aquí está. El final de ese trabajo de investigación, tanto de naturales sobre los árboles como de ciencias sociales sobre los trabajos tradicionales en aquella época, el final sería un kiosco interactivo, como podemos ver en los museos, donde sería táctil, ya que Scratch 3.0 nos permite utilizar dispositivos táctiles, donde pulsando en diferentes lugares explicaría, por ejemplo, los árboles
y su relación con los oficios tradicionales. Esa sería la parte de STEAM. Tendríamos la parte de investigación de la silvicultura y tendríamos la parte de programación en este tipo de dispositivos. Y ya. O sea, simplemente quiero darle un enfoque meramente práctico del lunes. Bueno, este lunes no, por razones obvias, yo esto lo puedo utilizar en mi clase el lunes cumpliendo todos los contenidos, estándares de evaluación que se nos marcan desde las consejerías. Muchísimas gracias y ya. Efectivamente, es el reto llevarlo a la didáctica, a la práctica docente, y por eso, y estamos nombrando ya la metodología STEAM, que es la que origina este proyecto, en la que a cada uno de vosotros se os ha dado un catalizador, un tema a descubrir, a motivar, a interesaros por él, y luego en una puesta en común, el aprendizaje entre iguales, todos nos contamos algo y aprendemos. Estamos haciendo el papel que un profesor con sus alumnos tendría que hacer. Los alumnos somos ahora mismo nosotros. El profesor soy yo, que dirijo vuestra coordinación, el trabajo, y al final el aprendizaje lo hace el alumno investigando. Bueno, es un poquito, lo hablaremos de este tema STEAM. Bueno, voy a ser muy breve porque además veo que aquí hay muchos más entendidos que yo, hay riojanos, con lo cual lo que diga y nada va a ser lo mismo. Pero bueno, voy a hacer un pequeño, digamos, unos pequeños antecedentes de lo que fue la Edad Antigua en Roma, y luego posteriormente centrarme un poco en el monasterio. Bien, Roma fue el origen de la cocina mediterránea, que es la que llevamos prácticamente en todos los países, y además una cosa muy importante que hemos heredado de los romanos es que la comida se entiende como un acto de socialización. Y lo malo es que en Roma se caracterizaba por desmesura, y otra cosa fundamental que luego hemos ido heredando ha sido la mezcla de sabores. Fundamentalmente España, en la parte que corresponde, aportó tres cosas importantes. Lo que se llamaba la salsa garum, que luego ya evolucionó a la mojama, aunque bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno, era un precedente importante. Luego el olivo para sacar aceite y aceitunas, y por supuesto el vino. El vino en España, que era lo más significativo, y ya que estamos hablando de La Rioja, es lo que más nos interesa, había normalmente dos tipos de vinos. En las zonas más romanizadas eran los vinos dulces tipo moscatel, y en el norte, en la zona, digamos, más de frontera, como ha dicho antes mi tocayo Julio, eran unos vinos como más amargos, que son, por ejemplo, los vinos riojanos. Bueno, posteriormente, en la Edad Media, ya con el cristianismo, ya se utiliza la gula, pasa a ser un pecado capital, con lo cual ya hay que tener una mayor sobriedad de costumbres y no comer, digamos, tan abundantemente, aunque esto no es real en muchos casos. Ya se quita también la mezcla de sabores, que es más típica del judaísmo que del cristianismo, y bueno, a partir de ahí ya va evolucionando todo lo que es la cocina de la Edad Media. Fundamentalmente, en San Millán de la Cogolla, en toda la Edad Media, los alimentos más consumidos eran el pan, con lo que luego, bueno, al pan se añadían varias cosas, todo lo que se podía. De ahí vienen las sopas de ajo y los diferentes ollas y potajes que conocemos, y era acompañado por cerveza en los países nórdicos y por vino en los países mediterráneos. Dentro de los monasterios, lógicamente todo esto se tenía muy controlado, y la figura clave de todo ello era el que se llamaba el cillerero, que era la persona que digamos que era el ecónomo, el cantinero del monasterio, que era el que un poco regulaba toda la cocina, toda la comida que había allí. Bien, la Edad Media se caracterizaba por tener una muy mala alimentación. En general había dos enfermedades típicas, que eran la gota en las clases altas y en las clases bajas el escorbuto, la gota lógicamente por exceso de carne y el escorbuto por falta de verduras. Luego esto empieza a cambiar ya con el descubrimiento de América, que fue, digamos, ya la Edad Moderna, con la llegada de la imprenta, el descubrimiento de América, y fundamentalmente por la traída de América de una serie de elementos que van a revolucionar bastante la cocina, como son el pimiento, el tomate y la patata. Bueno, pues ya posteriormente, bueno, pues
Ya eso va evolucionando, no quiero meterme en más historias, entre otras cosas, porque no sé si me voy a poder conectar, pero bueno, tenéis una presentación en la que se cuentan bastantes más cosas de este tipo. Luego, por último, simplemente he encontrado un documento que me ha parecido muy interesante de una doctora de La Rioja, la doctora Miren Quemada Forcano, sobre las fortalezas y debilidades del modelo alimentario tradicional de La Rioja. Esto lo tenéis en la presentación que hay en Drive y, bueno, pues en principio esto es todo lo que quería comentar. Pues muchas gracias y paso la palabra al siguiente. Estupendo. Ya tenemos una estructura sólida y eso que faltan como 5 o 6 compañeros que complementarían todo lo que estamos presentando. Y ya tenemos un patrimonio, ¿no, Guillermo? A ver, mi idea, mi acercamiento es diferente. No es académico, no es un estudio en profundidad, porque entiendo que hay aquí, es un estudio más tecnológico y más de productos digitales. Igual que Marco, soy profesor y a mí lo mismo, me interesa hacer algo que se pueda aplicar al aula. A ver, caso, perdona, creo que Miguel Ángel debería desactivar el audio. Desactivar el audio ahora. Adelante, Guillermo. Vale. En mi caso, bueno, lo que decía, igual que Marco, es más llevarlo al aula y se ha quedado un poco a medias con este ataque vírico que hemos tenido, porque lo iba a haber aplicado. Tenía ya hasta el curso y todo, pero bueno, así ha sido esta vez y otra vez pues será diferente. Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora o está cargando? Correcto, lo has hecho bien. Vale. Los que queráis verlo, me imagino que tendréis que pinchar en mi perfil dentro de la gente que está conectada, porque si no estaréis viendo la pantalla que sea. Documento digital, artefacto digital, un producto digital, llámalo como queráis, que puede completarse con un montón de las cosas que habéis hablado aquí. Va a ser un tour virtual, lo único que tiene diferente es que tiene un modelado tridimensional. A ver, yo en mi parte soy la parte ingenieril, ¿vale? Entonces, bueno, si hablo muy técnico me paráis y ya está. Comenzamos el tour y vemos aquí el monasterio de Suso. Creo que lo estáis viendo todo, lo estoy moviendo yo con el ratón. Esto lo podrías ver también con visor RV, con gafas de realidad virtual. ¿Vale? Entonces, pues casi voy ponencia a ponencia. Marco, me parece que todos estos son los árboles que querías hablar tú. Es más, tenéis árboles todo alrededor, esta es la sierra, el monasterio estaría por aquí abajo. ¿Veis el cursor mío? Sí, sí. ¿No? Perfecto, vale. Entonces, luego el paseo que se iba a hacer, pues bajas desde el monasterio de Suso, que es este de arriba, bajas al de abajo y bajas por aquí por la sierra. Es un paseo de un cuartito de hora muy bonito. Vale, y desde aquí no se ve exactamente todo, es mejor una vista aérea, pero bueno, todo llegará. El monasterio se mete en la montaña. Para ello, bueno, lo que he hecho, si veis aquí, he hecho modelado 3D de los puntos que están, vamos a decir, en rojo y en rosa, los artefactos o vamos a decir patrimonio. No se me oye bien a veces. Vale, intento acercarme un poquito. Mejor. Vale. Entonces, lo que está modelado, ahora os lo enseñaré también. Es lo que está en rosa en esta imagen. Vale, pues nos metemos dentro. Si hablamos de lo que decía Janet de la luz, pues casi podría, lo grabamos a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, pues aquí entraba mucha luz, que luego vamos a ver un poco dentro, pero bueno, luego se puede ver mejor. Entramos con el portalello, este es el portalello de González Berceo, con las 3 rosetas de piedra. Si no habéis estado, pues bueno, estoy haciendo un poco spoiler, estoy viendo lo que veréis. Aquí veis la entrada de la luz a estas horas de la mañana. ¿Vale?
Y aquí empezamos ya, esta es la entrada donde vemos las tumbas de los 7 infantes de Lara y de las 3 reinas de Navarra, que son estas que tenemos a los dos lados. No quiero hacer una ruta turística, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Si me acerco, bueno, vamos a decir que sería esto mismo que veis aquí desde la otra vez. Estas tumbas, ¿vale? Pues hay, por ejemplo, elementos que he modelado. Esta tumba la he modelado. Porque es una tumba, es la única que está en una urna romana, pero bueno, si hay que corregirme, Julio y todos estos que sois expertos en la materia, pues bueno, me corregís sin problema. Aquí veis lo que es el modelado, ¿vale? Es un modelado real, contexturizado, totalmente real, ¿vale? Entonces, pues veis cómo es, ¿vale? Con la luz que había aquel día, con 4 pelícanos que tiene, bueno, esto es un poco lo que es esta tumba, que sería la de Nuño. Seguimos, nos acercamos, vamos a meternos en el monasterio, la luz que hablábamos, capiteles modelados. Voy un poco rápido porque sé que hay más gente, etcétera, etcétera. Vale, entonces aquí vemos si alguien quiere hablar de profesores de arte, una de las cosas que íbamos a hablar en los diferentes estilos, que los comentaremos a continuación. Y esto es como se ve el capitel con la textura del alabastro, que esto es piedra de alabastro. Vale. Sigo metiéndome dentro y entonces ahora ya puedo ir hacia los dos lados, empieza a vislumbrar un poco los arcos de medio. Y el martes pasado esto lo íbamos a haber usado, bueno, aquí veis la luz. Si hablo de lo de Claudia, aquí esto es cueva, ¿vale? Esto ya directamente estaba en la roca. Esto es arco visigodo, este es arco árabe, o mozárabe, y este es románico. Pero pues lo modelé también. Bueno, que sepáis que el modelado de esto, no contéis las horas porque no sale rentable de ninguna de las formas. 400 y pico de horas, o sea que son muchas. Pero bueno, para mí lo que es didácticamente, aquí se ve perfectamente lo que es el arco. Es más, si quiero hacer zoom, puedo ver hasta los detalles del capitel. Lo que es la textura es así, ¿vale? No penséis que el modelado ha salido mal. Estaba nada más un poco labrado. Si empieza a ver los arcos, pues este es el románico, estos son los mozárabes que decía, y aquí, bueno, por diferentes problemas nada más que medio arco porque el resto no está mal. Pero bueno, aquí hay un detalle que será bonito de ver, que es un trozo de madera que cada guía te contará una historia sobre él. Vale, sigo rápidamente, llego hasta aquí. No doy la vuelta si queréis. Aquí tenéis restos óseos que se podrían ver, que es la cueva de Santa Oria. Me meto en el mozárabe, aquí veo los arcos en imagen 360 y me meto en el oratorio. El oratorio tiene muchas cosas que poner en común. Yo entiendo que con todos vuestros documentos esto se puede recoger mucho. Por ejemplo, bueno, lo denominan el altar más antiguo de España, pero bueno, eso los expertos hablaréis un poco, si es así, un altar de 3 partes. Vale. Y luego tengo pues modelado varias cosas. Aquí te dice un poco de información, San Braulio, Santa Oria, o sea, podéis hacerlo un poco zoom en los aparatos y lo puedes ver modelado en 3D, que a mí este me encanta, nada más que por horas que me he tirado y por lo bonito que me ha quedado, por la textura que tiene. Con lo cual, si queréis ver el cenotafio, es más, por muchos profesores que se lo he enseñado, me han dicho que directamente se ven aquí detalles que en la visita no la ves, lógicamente, porque esto, si habéis visto la foto, pues es complicado de hacer. Se ve todo el labrado de la piedra en todos los puntos, hasta el pelo. Mirad si llegáis a ver el nivel de detalle. ¿Vale? Se ven los milagros del santo, aquí se ve el ciego con el perro, lo tenéis aquí. Tenéis aquí San Braulio y el otro hacia el otro lado de Santa Oria, y aquí el milagro de la niña que está disfruta y pues por uno de los milagros de Santa. Vale, bueno, pues esto también, bueno, lo tengo modelado en 3D, lo impreso, lo tengo aquí, luego si queréis os lo enseño y ya está. Si vengo un poco más, me paso a la de Julio. La de Julio son los enterramientos.
No están modelados todos porque, bueno, pues lógicamente es una cosa difícil de acceder y con más permisos, pero bueno, lo que tengo, creo que se pueden ver aquí las lápidas, enterramientos, que se pueden ver con más detalle. A ver, entiendo que es más visual y que esto se puede enriquecer con todo el documento que se quiera, pero bueno, como envoltorio en cada anillo, donde los chavales están como más motivados, perfecto. Bueno, luego allí ya las tablas, a ver, me puedo entretener más, pero no quiero alargarme, con lo cual, bueno, pues que veáis un poco lo que es el tour virtual. Este está hecho de lo que es Suso, que Suso tengo modelado eso y alguna cosa más, alguna estatua y tal. Y luego, pues por ejemplo, de cantorales tengo el Facistol modelado. Tardan en cargar un poco las texturas, pero bueno, este es el Facistol, si veis, pues con los labrados y el nivel de detalle y el donde apoyan los libros, eso vamos a decir que es la textura real, o sea, todas las marcas y mellas de toda la coraza que protegen esos libros con piel de toro en la cubierta y piel de becerro en el interior, etcétera, etcétera, pinturas, eso está igual que en la realidad, o sea que eso es... Y si luego queremos ver los cantorales, los tengo también. Por aquí. Estos son los cantorales, que si alguno no los habéis visto, pues bueno, también he empezado a hacer el tour, me faltan datos, pero bueno, estos son lo que es el cantoral. Vale, esta es la librería de cantorales, si veis que se mueven con la tabla que tenéis aquí abajo, con el asa, pues hay hasta de 60 kilos, hay que bajar las escaleras, pero bueno, eso no os hago spoiler porque eso el día que vayamos pues es como más bonito de ver. Paro de presentar, se supone que ahora me veis a mí otra vez. Eso es. Y bueno, pues cosas, a ver que le doy un poco luz. Este sería, pues por ejemplo, el cenotafio pues de San Millán, impreso en 3 dimensiones. Pues bueno, ya os digo que esto es totalmente diferente de lo que vosotros habéis hablado. Es una cosa más tecnológica, pero puede ser muy bien el envoltorio de mucho del contenido que vais a hablar. Y creo que ya nos hemos pasado de la hora, ya lo siento. Ahora, adelante. ¿Ya? Hola, buenas. Pues yo os quería hablar del paso del códice al impreso y del impreso pues a lo que tenemos ahora, a las TIC. Quería pues integrar un poco lo que ha sido mi preparación como historiador y ahora como educador con lo que son la metodología STEAM. Y pues yo he propuesto aquí una situación de lo que ha sido la escritura en 3 grandes rasgos desde sus inicios. Uno fue el inicio y la creación, que fue en distintos sitios simultáneos, en distintos lugares. Por supuesto, una creación que supuso un ejercicio de abstracción, una creación de un producto de diseño como es la escritura. Luego hubo un segundo paso muchísimo tiempo después, que fue la escritura impresa, y un tercer paso que es mínimo, que lleva muy pocos años con nosotros, que es el sistema digital en el mundo digital en el que nos encontramos, desde las famosas TIC. Entonces, lo que os quería comentar es que yo pienso que pedagógicamente se le puede sacar mucho partido a trabajar lo que son temas de escritura, de historia del libro, etcétera, y por ejemplo las cuestiones relacionadas con lo que es el diseño, las tipografías, los distintos tipos de letras que ya la imprenta hace sus distingos, y por supuesto la letra manuscrita también. La podemos estar trabajando ahora en clases, pues tanto en primaria como en secundaria, pienso que es un buen tema. Entonces os hago un pequeño desarrollo de lo que pensaba haber hecho ahí en San Millán y que con mucha pena pues nos estamos perdiendo, aunque digamos que este acto que estamos haciendo pues sea un acto de fe de que bueno, queríamos estar juntos y aquí estamos, ¿no? En principio, lo que os comentaba, hay un inicio del hecho de crearse la escritura, en el que, digamos, empiezan a trabajarse una serie de transformaciones de lo que es
el mundo hablado a un mundo escrito, hacen falta unos soportes que en principio son barros, son soportes vegetales como el papiro o soportes animales como el pergamino. En el momento ya tenemos unos antecedentes a lo que son los libros nuestros actuales, como puede ser el códice. El códice ahora lo consideramos un manuscrito sin más, pero realmente el códice es una cuestión formal de cómo ordenar lo que escribimos. Entonces, el ordenar por cuadernillos, con una cubierta exterior, etcétera, digamos que es lo que literalmente es un códice y es lo que hemos heredado en el mundo impreso cuando estamos hablando de libros. ¿Qué es lo que me interesa a mí, pues como historiador, como pedagogo, etcétera? Que en los momentos de cambio nunca existe una desaparición del periodo anterior. Cuando aparece la imprenta no desaparece la letra manuscrita. Cuando aparecen las técnicas digitales no desaparece tampoco el impreso, ni mucho menos. Entonces, eso me interesa y me interesaría pues trabajar en clase. El mundo del libro es muy rico, la historia del libro tiene muchísimas facetas, está muy relacionada con la economía, por supuesto con la cultura, con la política, etc. Y lo que se puede decir que en ese segundo estadio que os comento, que es el del libro impreso, es un momento que coincide con el auge de Europa en el mundo, con la extensión del humanismo, con la extensión de lo que son ideas religiosas como la Reforma, modas literarias como pueden ser los libros de caballerías, etc. No hubiera sido posible sin la imprenta. Todas estas cosas que os acabo de decir no hubieran sido posibles sin la imprenta porque la difusión fue mucho más rápida, se fijaron textos, etc. Lo que habría que relativizar es el impacto que supuso la imprenta en su momento. ¿Por qué? Pues porque realmente no todo el mundo sabía leer y escribir. La alfabetización era muy baja y a ello va la imprenta a ayudar a que esa alfabetización se democratice, pero digamos que pues, con tiempo, no de una manera radical. Yo suelo poner siempre el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que pudo cambiar la vida de un día para otro a lo largo de la historia? Pues, por ejemplo, un reloj público. A partir de la instalación de un reloj público, todo el mundo se tiene que regir con ese reloj. Eso es lo que yo digo en clase. La imprenta no pasa eso. Eso no quiere decir que no sea un invento, por supuesto, importantísimo. Van variando los soportes, ya se utiliza papel en vez de las membranas animales que nos ha enseñado José, en vez de los pergaminos, se extienden los textos como estábamos diciendo, etc. Y ya hace muy pocos años pues hemos empezado a utilizar las nuevas tecnologías de la información que requieren un soporte digital. Por supuesto, lo que os comento, la letra impresa, ni siquiera la manuscrita va a desaparecer porque aparezcan las TICs, pero digamos que nuestro mundo ha variado de una forma extraordinaria. Si la letra impresa hizo que el hombre empezara a pensar de otra manera, que el esfuerzo memorizador ya no fuera tan extraordinario como el que había que realizar antes, con las TIC ya esto se magnifica de una forma exagerada. Entonces, quería comentar algunas cosas que yo comento en clase porque me parecen importantes. ¿Qué es lo que requiere estar cuando yo tengo un ordenador con el cual escribo? ¿Qué es lo que necesito? Pues estar conectado a una red, tener electricidad y digamos que eso me hace tener una dependencia que la letra manuscrita no me hacía tener. O la letra impresa, ¿no? Siempre me lo puedo llevar debajo de un libro, debajo del brazo, leer donde quiera, pero un ordenador tengo que tener electricidad, tengo que tener una batería, etcétera. Digamos que eso nos hace más vulnerables. Tenemos mucha más información, pero somos más vulnerables de cara a la información que recibimos. ¿Cuál es la otra vulnerabilidad que heredamos con las TICs y que me parece muy interesante respecto a cómo trabajamos con los alumnos? Pues que la información que tenemos es absolutamente extraordinaria. Nunca el hombre ha tenido tanta información como tenemos ahora. Pero digamos que esa información está
flojeando por, o sea, digamos, por la extensión que se puede hacer de las fake news a través de esas mismas redes y por no saber seleccionar la información que requerimos, que es lo que se propone pues a la hora de trabajar con los alumnos. Pues se propone elevar el nivel crítico de los alumnos, que sepan seleccionar, que sepan tener las formas de elegir dentro de ese bosque de información que de forma desmesurada pues tenemos en nuestras manos, ¿no? Y con esto pues ya no quiero alargarme más, que ya un poco tarde. Muchas gracias. En la que nos queda hacer un poquito puesta en común, que no va a ser muy breve. Abrimos un turno de palabra. Yo he puesto en la puesta en común necesidad de vernos, es decir, el evento presencial se mantiene, de compartir, de enseñarnos y de aprender, como aquí se ha dicho. Las posibilidades del evento en fechas, en principio pensamos en mayo. Mayo pueda ser todavía delicado, pero hay una fecha que para nosotros es de siempre colaborativa y llevamos ya 5 años realizándola. Se llama Encuentro Pizarra en la tercera semana de septiembre. Este año se iba a hacer en Alcalá de Henares. Posiblemente se iba a hacer en Alcalá de Henares siguiendo la trayectoria del Camino de la Lengua que acaba en Alcalá de Henares y nace en San Millán. Posiblemente traslademos el Encuentro Pizarra de 2020 a San Millán de la Cogolla y allí nos veamos todos. ¿Qué habéis hecho? Al principio pensaba que no iba a aguantar la transmisión del equipo, pero sí no ha podido resistir la tecnología. Y me queda una pregunta por hacer a José, y es que has mencionado que había otras 5 investigaciones o 6 en curso que no han podido participar hoy. ¿Podrías indicarnos los temas que están investigándose? Perfectamente. Tenemos como temas música profana, música sacra, Camino de Santiago, escritura e iluminación. Gonzalo de Berceo, didáctica en los monasterios, evolución de la lengua. Eso complementaría en un paquete inmenso y hay otros en cartera en los que Domingo y Catalina pueden participar en septiembre. ¿Alguna otra intervención? Pasamos al cierre. Yo, un momento nada más, solo. Julio, ¿no? Se me oye, sí. Adelante, Julio. Primero, me ha parecido extraordinario el trabajo de Claudia, que parece con Janet, por la necesidad de divulgar todo esto, cosa que para algunos no estamos excesivamente bien preparados, pero es extraordinario contar con ellos. Otro tema para Cristina Alconada, que se ha centrado mucho en los pergaminos, y claro, nosotros en la excavación de 2000, que dirigió Luis Valdés con Pujana y conmigo mismo, nos referimos fundamentalmente ya al siglo VI y al siglo VII, incluso con excavación de una piscina que Luis Valdés interpreta como para fabricar pergaminos a base de pieles de animales. No quiero alargarme más, solo otro tema también que habría que valorar, que es la posibilidad de que en San Millán de Suso hubiera algunos aspectos asistenciales o por lo menos hospitalarios. Citaría como ejemplo el esqueleto de la tumba número 2 de la entrada, de la explanada que había en la puerta, que ya está cubierta, pero vamos, allí excavamos y el esqueleto número 2 tiene visos de que ha habido tratamiento asistencial, yo no me atrevería a decir médico, pero por lo menos asistencial de unos enfermos. En fin, no quiero extenderme demasiado, pero son puntos que también habría que considerar. Quizá, por finalizar, tengo delante de mí todas las calibraciones, tanto del Instituto Groningen como del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y estamos hablando de valores de
de radiactividad en torno al 664, al 653, o sea que tenemos suficientes elementos para definir la existencia de ese monasterio o de algo parecido en torno al siglo VI y al siglo VII. Nada más. Efectivamente, gracias, Julio. Era seguro que había habido un periodo anterior en el que había unas obras, sobre todo la infraestructura y también las obras anteriores, y que el monasterio y que el escritorio de San Millán tiene un estilo propio que, como preguntaba Janet antes, que es como muy ecléctico. Con muchas aportaciones y con una continuidad y con una base. La letra que se utilizaba, un poco para que nos organicemos, la letra que se utilizaba era la letra visigótica. Y para que entendáis un poco los que no estáis en el tema, partimos en las grafías parten del alfabeto romano, no del que vemos en las piedras, sino que se llama la letra cursiva, la que se hacía así seguidita de curso. Cursiva viene de curso, que en los distintos núcleos, pues ahora llamamos naciones, dio distintos resultados. En concreto, en esta zona era la letra visigótica, a la que sustituyó luego la que se diseña, la carolina que se diseña en Francia, que era lo que, cuando hablamos del becerro galicano, está escrito en esa letra, en la letra ya carolina. Para hacer el brindis, quiero que digas qué dijo Berceo allí sobre el buen vino. Quiero fer una prosa en román paladino, en la cual sobre el pueblo hablar a su vecino. Cano son letrado por ser otro latino, bien valdrá como creo un vaso de bombino. Por todos vosotros,